Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que va completamente a contracorriente. Sí, a contracorriente de todo lo que vemos hoy. Exacto, de lo que la cultura moderna nos exige todos los días. Vamos a explorar unas notas fascinantes basadas en el canal Stoic Directions. Un material muy rico, por cierto. Totalmente. Y la misión de hoy es desentrañar cómo la filosofía estoica nos ofrece una especie de salida de emergencia a esta cultura del esfuerzo agotador. A lo que hoy llamamos la cultura del hustle, digamos. Así es, porque se vive en un entorno especialmente en el mundo corporativo o en redes sociales que glorifica ese desgaste. Trabajar hasta quemarse, dormir poco, empujar constantemente. Como si el agotamiento extremo fuera la única prueba de que realmente se quiere alcanzar el éxito. Exactamente. Pero aquí hay una premisa que rompe la cabeza. ¿Qué pasaría si el verdadero secreto para lograr grandes metas no estuviera en esa fricción constante, sino en el arte de saber soltar? Es contraintuitivo, o sea, va en contra de todo lo que nos enseñan. Muy contraintuitivo. Pero como bien sabemos por los textos de Marco Aurelio, quien manejaba niveles de presión que hoy nos costarían asimilar, la clave que él mismo se recordaba en su diario era limitarse al presente. Y dejar de luchar contra la corriente. Bien, vamos a desempacar esto, porque me parece fascinante. Es el punto de partida ideal, porque la tensión entre el esfuerzo y la fluidez es donde radica toda esta filosofía. Claro. Para visualizarlo, las fuentes nos recuerdan una analogía brillante, el comportamiento del agua. La metáfora del río. Exacto. Si nos detenemos a observar el flujo de un río en la naturaleza, notamos que el agua jamás se desgasta peleando contra una roca inmensa que bloquea su camino. No choca de frente. No intenta romperla con fuerza bruta en cuestión de segundos. El agua simplemente la rodea. Se filtra por las grietas, pasa por encima o por debajo. Y con el paso del tiempo, con una persistencia que parece totalmente relajada, termina esculpiendo cañones enteros. Así es. El agua conquista el paisaje a través de su propia naturaleza, no a través del estrés. Y para quienes buscan absorber sabiduría aplicable sin ahogarse en la marea de consejos de productividad, estas 10 reglas estoicas destilan un atajo fenomenal. Prometen cambiar por completo nuestra relación con la energía que invertimos todos los días. Ya, fíjate que el primer gran choque cultural que proponen estas notas tiene que ver con la forma en que deseamos las cosas. Es la famosa paradoja del deseo. Ah, la paradoja del deseo, un concepto potentísimo. Es algo muy fácil de identificar en la vida diaria. Parece que entre más desesperación hay por conseguir un trabajo, o atraer a una pareja, o cerrar un negocio, más rápido se aleja esa meta. Se vuelve resbaladiza, digamos. Exacto. Como ya conocemos por las enseñanzas de Epicteto, la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocos deseos. Y la distinción psicológica aquí es clave. Es la frontera entre querer algo y necesitarlo desesperadamente. O sea, la diferencia entre la preferencia y la obsesión. Totalmente. Cuando una meta se convierte en una necesidad absoluta para sentir que la vida tiene valor, se entra en un estado de escasez mental. Hay miedo de fondo. Hay mucho miedo. Y el miedo nubla la toma de decisiones. Pero cuando existe un deseo claro acompañado de la convicción de que uno estará perfectamente bien, incluso si eso no sucede, Entramos en el terreno de la indiferencia preferida. exactamente, la indiferencia preferida. Obviamente es preferible tener éxito financiero, buena salud y relaciones plenas. El estoicismo no es una invitación a vivir en una cueva renunciando al mundo. No se trata de un voto de pobreza o de apatía. Para nada. Es simplemente la postura de que aunque se prefieren esas ventajas, la paz mental no está hipotecada a ellas. Suena muy bien y muy poético en teoría, pero quiero hacer de abogada del diablo un momento. Adelante, a ver. ¿Cómo se aplica esa indiferencia preferida cuando el escenario es una crisis real? Si alguien está a punto de perder su empresa o no sabe cómo va a pagar la renta, decirle tu paz mental no depende de eso puede sonar a un privilegio enorme o peor a conformismo. Claro. ¿Cómo se aterriza este concepto cuando las papas queman de verdad? Es una objeción válida y además muy común. La clave está en entender que el conformismo es la ausencia de acción, mientras que la indiferencia preferida es acción desde un estado de claridad. No de pánico. Exacto, no de pánico. Si hay una crisis económica, el pánico hace tomar la primera mala decisión que se cruza por desesperación. La mentalidad estoica permite decir, haré todo lo que esté en mi control para salvar la empresa. Pero si fracasa.
Pero si fracasa, la identidad y la capacidad de volver a empezar siguen intactas. Hay una metáfora hermosa en el material sobre cómo sostener los anhelos. La de la mariposa, ¿verdad? Esa misma. Hay que agarrar los deseos a la ligera, como una mariposa descansando en la palma de la mano. Porque si entras en pánico y cierras el puño con fuerza para no perderla, La destruyes. La práctica recomendada por las fuentes es cambiar el necesito esto desesperadamente por un simple esto o algo mejor. esto o algo mejor. Es un salvavidas mental impresionante. Automáticamente abre el espectro de posibilidades en lugar de crear una visión de túnel. Te saca de la trampa de la escasez. Y esto enlaza perfecto con la perspectiva de Séneca sobre la abundancia. Él mencionaba que no es pobre el que tiene muy poco, sino el que anhela más. Y recordemos que no hablaba desde la teoría. Era alguien con inmensos recursos en Roma. Uno de los hombres más ricos de su época. Cuando se cultiva esa sensación de que lo que se tiene hoy ya es suficiente, se opera desde una energía de seguridad y no de carencia. Lo fascinante aquí es cómo esta filosofía de lo suficiente converge con la idea de la inacción estratégica. La regla número 5 en nuestras notas. Así es. Esta es una regla fuertemente influenciada por el pensamiento oriental, específicamente por Lao Tse, y el concepto de que el sabio no intenta nada muy grande y así alcanza la grandeza. Algo que para una cultura obsesionada con mostrarse siempre ocupada suena casi a herejía. Totalmente. Con la necesidad de llenar cada hora del calendario para parecer productivo, esto puede malinterpretarse fácilmente como pereza o inercia. Hoy en día, si no hay correos respondidos a las 11 de la noche o publicaciones sobre lo mucho que se trabaja, parece que no se está haciendo nada. Es la glorificación del movimiento por el movimiento mismo. Pero la inacción estratégica no es tirarse en el sofá esperando a que el universo pague las facturas. La imagen mental que ofrecen los textos es la de un maestro de ajedrez frente al tablero. Me encanta esa analogía. Es muy clara. Un gran maestro no mueve las piezas frenéticamente, ni gasta energía moviendo peones de un lado a otro solo para que el oponente vea que está activo. El principiante es el que se mueve por ansiedad. El principiante suda, mueve piezas rápido, entra en pánico. El maestro observa, respira y espera el milisegundo exacto para hacer el movimiento que cambia el juego. Hay un abismo entre el movimiento ansioso que agota y el progreso intencional. Muchas veces, la decisión más productiva y valiente que se puede tomar es dar un paso atrás, Dejar que las semillas ya plantadas germinen en la oscuridad. sin escarbar la tierra todos los días para ver si ya crecieron. Presente. Séneca nos advierte muchísimo sobre esto. La verdadera felicidad requiere disfrutar el ahora, sin esa dependencia ansiosa del futuro. Y es un hábito tan humano. Pagar una hipoteca emocional por problemas que aún no existen. Exacto. O estar repasando mentalmente una conversación incómoda que pasó hace 5 años. Una mente que está en todos lados, menos en el ahora, es incapaz de ver la puerta que acaba de abrirse justo enfrente. Pierde oportunidades constantemente por esa distracción crónica. Y el método más pragmático que surgiera en las fuentes para esto no requiere aplicaciones complejas ni retiros espirituales en la montaña. Es simplemente la respiración. Usar el ritmo del propio cuerpo como un ancla. Obligar a la mente a volver a la silla en la que está sentada. Volver a la hora. Y si ampliamos un poco la lente, esta presencia absoluta es la antesala de otro pilar fundamental en el estoicismo. ¿Te refieres a la regla 10? Sí, confiar en el ritmo de los acontecimientos o lo que los estoicos llamaban amor fati, el amor al destino. Amor al destino. Qué frase tan fuerte. No es solamente tolerar lo que ocurre apretando los dientes, es abrazarlo. Marco Aurelio enseñó a aceptar aquello a lo que el destino nos ata. Los retrasos no siempre son negaciones. A veces son protección. O simplemente el tiempo necesario para crecer y estar a la altura de lo que se busca. Pero a ver, de nuevo sale mi lado escéptico aquí. Te escucho. Hay una línea muy fina entre el amor fati y lo que hoy llamamos positividad tóxica. Si un proyecto en el que se trabajó por años colapsa, o si ocurre una injusticia flagrante. Claro, situaciones de dolor real. Decir, bueno, los retrasos son protección del universo o es el tiempo que necesito para madurar. No corre el riesgo de convertirse en una simple excusa para no lidiar con el duelo o la rabia de un fracaso. Es una distinción crítica y es fundamental no confundirlas. La positividad tóxica niega la realidad y el dolor. Dice, no pasa nada, todo está increíble, no hay problema. Es una máscara. El estoicismo, por el contrario, mira el fracaso de frente.
Reconoce el dolor absoluto de la situación y luego decide utilizarlo. Utilizarlo a su favor. Nos remite a la regla 3, la resistencia aceptada de Marco Aurelio. Pensemos que él enfrentó guerras atroces, pandemias que diezmaron Roma y traiciones de gente en la que confiaba. No estaba recitando frases motivacionales desde un palacio sin problemas. Para nada. Él no fingía que era divertido perder a sus seres queridos o enfrentar rebeliones. Pero su conclusión fue, el impedimento a la acción avanza a la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No niegas el obstáculo, lo conviertes en combustible. Así es. Es la analogía de la ostra y la perla que mencionan las notas. Me parece brutalmente reveladora para entender esta diferencia. Es la metáfora perfecta. Pensemos en cómo funciona biológicamente. Cuando un grano de arena, un elemento extraño y filoso, entra en la ostra, es un evento traumático. Es una herida. Es un irritante que lastima sus tejidos blandos. La ostra no entra en un estado de negación ni se queja de la injusticia del océano por haberle mandado esa arena. No hace positividad tóxica. ¿No? Lo que hace es usar su propia biología como respuesta defensiva. Comienza a secretar capas y capas de nácar para cubrir esa irritación constante. Para protegerse de la fricción. Y tras años de ese proceso, lo que empezó como una invasión dolorosa se transforma en una perla de altísimo valor. Es brillante pensar en esto aplicado al mundo moderno. Si un emprendimiento fracasa o se recibe un rechazo masivo en una carrera, ese es el grano de arena. Exacto, es la irritación. El fracaso en sí no es mágico ni bonito, pero la respuesta a eso, el desarrollo de nueva resiliencia, el aprendizaje de habilidades financieras, la reestructuración de la vida, Esas son las capas de nácar. las capas de nácar. El obstáculo deja de ser un castigo cósmico y se vuelve una invitación, a veces muy dolorosa, para expandir la capacidad humana. Y para poder segregar ese nácar emocional, para no romperse ante la fricción, se requiere una estructura interna muy robusta. Lo que nos lleva a la regla de la autoridad interna y la soberanía emocional. Recordando a Epicteto, él decía, nadie puede herirte sin tu permiso. Una frase que confronta mucho. Bastante. Cuando permitimos que la economía, el tráfico de la ciudad o el comentario pasivo-agresivo de un colega dicte nuestro estado de ánimo esencialmente, nos estamos convirtiendo en marionetas voluntarias. Entregamos el control remoto de nuestras emociones. Estamos entregando los hilos de nuestro bienestar al primer transeúnte que pasa por la calle. Lo cual agota muchísimo. Y Séneca complementa esto aconsejando que una mente en busca de la verdad se aleje de la novedad constante y se vuelva hacia lo eterno. Para reducir ese ruido externo. Ahora, algo que siempre me preocupa cuando se habla de control emocional es la tendencia a confundirlo con represión. Hay quienes creen que ser estoico es ser una especie de robot inquebrantable que nunca lloran y nunca se enoja. Y es uno de los malentendidos más grandes de esta filosofía, sin duda. La soberanía emocional propuesta aquí no tiene nada que ver con amputar los sentimientos o esconderlos. Entonces, ¿cómo se procesan? Se trata de una integración saludable. Imaginemos a alguien conduciendo un vehículo. Las emociones son las luces indicadoras en el tablero. Las luces de advertencia. Si se enciende la luz del motor que podría representar la ira, la frustración o la tristeza, no la ignoras. Ni tapas la luz con cinta adhesiva pretendiendo que no pasa nada. Porque el auto se va a descomponer tarde o temprano. Inevitablemente. Lo que haces es detener el auto, revisar qué está fallando y tomar acción. Las emociones son mensajeras vitales. Traen datos sobre nuestro entorno y nuestros límites. Se sienten plenamente. Pero el punto clave es que el mensaje no toma el volante del vehículo. La razón y los valores siguen conduciendo. Me encanta la metáfora del tablero. Sientes la luz roja, pero no dejas que la luz roja choque el auto. Exacto. Las emociones son mensajeras, no dueñas. Y tener esa firmeza en el volante es lo que permite transitar hacia otra regla fundamental que exploran estas notas, la expresión auténtica. La regla número 9. Marco Aurelio se repetía constantemente la cantidad de problemas y dramas innecesarios que uno se evita cuando deja de mirar obsesivamente lo que dice, hace o piensa el vecino. Es la renuncia absoluta a vivir para la galería. Las fuentes son tajantes al decir que actuar para cumplir expectativas ajenas, forzando piedras para encajar en lugares que no corresponden, es mentirle al universo. Y al vivir en esa falsedad, se bloquea la posibilidad de que lleguen las oportunidades correctas. Porque la falta de autenticidad genera una estática enorme. Una interferencia constante. Actuar desde la verdad propia requiere mucho coraje.
El costo inmediato es que no todo el mundo va a aplaudir. Habrá personas que se sientan incómodas y se alejen. Habrá puertas que decididamente se van a cerrar. Pero el beneficio, según esta sabiduría, es que la autenticidad actúa como un filtro implacable. Repele de forma natural lo que no está alineado con nuestros valores. Y al mismo tiempo actúa como un imán para las circunstancias, proyectos y relaciones que resuenan con la verdadera identidad. Es un ahorro de energía monumental. Imaginemos toda la energía psíquica que la gente gasta todos los días en sostener una máscara en el trabajo o en redes sociales. Agotador. Cuando cae esa máscara, toda esa vitalidad regresa para crear cosas reales. Entonces me surge una duda genuina sobre cómo amarrar todo esto en la práctica. Si aceptamos la fricción como maestra, mantenemos nuestras emociones en el tablero, pero no en el volante. Y además usamos la autenticidad como filtro. Inevitablemente ese filtro va a rechazar personas y situaciones. Exacto. Y el mundo real está lleno de roces, de gente complicada y de entornos hostiles. ¿Cómo se transita por ahí todos los días sin volverse un cínico o un amargado frente al resto de la humanidad? Esa es la prueba de fuego de cualquier filosofía. Su aplicación un lunes por la mañana en la oficina. Tal cual. Y la respuesta estoica es la regla 6, la gratitud como fuerza magnética. Pero ojo, no es una gratitud ingenua de taza de café o de frase motivacional vacía. No es el todo es color de rosa. Para nada. Las fuentes ilustran esto con la rutina matutina de Marco Aurelio. Él, siendo el hombre más poderoso del Imperio Romano, empezaba sus días visualizando a las personas con las que iba a interactuar. ¿Y no se decía a sí mismo todos van a ser amables hoy y el mundo es perfecto? No, se preparaba mentalmente recordando, hoy me voy a encontrar con el entrometido, el ingrato, el arrogante, el deshonesto y el egoísta. Básicamente se estaba preparando para abrir la bandeja de entrada del correo electrónico corporativo moderno. O para leer los comentarios en cualquier red social. Enfrentarse a los trolls de la época. Tal cual, la naturaleza humana no ha cambiado. Pero la genialidad de su rutina no era prepararse para la guerra, sino anclarse en la compasión y la gratitud. ¿Cómo lograba ese salto? Él continuaba su reflexión reconociendo que todos esos defectos ajenos provienen de la ignorancia de no saber distinguir el bien del mal. Y más importante aún, se recordaba que incluso el más arrogante comparte la misma naturaleza humana que él. A pesar de los defectos del entorno, elegía observar el mundo tal cual es con sus grietas e imperfecciones y decidir proactivamente enfocar su atención en la belleza. En lo que sí funciona, en la oportunidad de practicar la paciencia y encontrar el bien. No es fingir que no llueve, es agradecer que la lluvia limpia la calle. Exactamente. Se trata de un reconocimiento crudo de la realidad, pero eligiendo conscientemente desde dónde se va a operar. Y al hacer eso, se crea una especie de espiral ascendente. Una reacción en cadena positiva. Si se empieza a agradecer los retos porque obligan a generar sabiduría, si se deja de quejar por lo que falta y se reconoce la abundancia en lo que ya está presente, se genera una plenitud inmensa. Que inevitablemente mejora la calidad de las decisiones. Convierte el presente, sea cual sea, en algo suficiente. Y paradójicamente, desde esa suficiencia es mucho más fácil crecer sin desgastarse. Si conectamos todos los hilos de esta conversación, queda claro que el objetivo de los antiguos estoicos no era dejarnos un manual de trucos rápidos para manifestar cosas materiales. O para lograr que la vida sea un camino libre de obstáculos, porque eso es imposible. El enfoque es infinitamente más profundo y transformador. Se trata de cambiar nosotros mismos. De convertirse. De convertirse en la persona con la fortaleza, la claridad y el carácter necesarios para recibir y sostener cualquier cosa que el destino traiga. Demuestran que la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de problemas o personas difíciles. La paz es la presencia de sabiduría frente a todo eso. Esa es la clave. Es un cambio de paradigma total. Para cualquiera que escuche esto y esté buscando cómo seguir avanzando en sus proyectos, en su carrera o en su vida personal sin caer en la trampa del agotamiento crónico, esto es oro puro. Son herramientas atemporales. Es soltar ese control asfixiante sobre los resultados, dejar de pelear contra el río, abrazar la resistencia como si fuera el gimnasio de la mente y mantener el mando sobre el propio tablero emocional. Esto plantea una pregunta importante, una que quizás es el eco más profundo que podemos llevarnos de estas fuentes hoy. A ver, ¿cuál es? A la luz de todo lo que hemos revisado,
Si aceptamos que casi todo nuestro sufrimiento, estrés y agotamiento provienen de perseguir implacablemente cosas que la cultura ha convencido a las personas de que necesitan. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría si la máxima victoria de la filosofía estoica no fuera enseñar a conseguir todo lo que se desea hoy sin estrés, sino transformar radicalmente la raíz misma de qué es lo que se desea en primer lugar? ¡Wow! ¿Qué pasaría si el verdadero éxito fuera evolucionar los deseos para que busquen la paz y la congruencia, en lugar de la validación externa y el control absoluto? ¡Qué planteamiento tan poderoso para cerrar esta inmersión profunda! Transformar la raíz misma del deseo. Dejar de querer ganar un juego que tal vez ni siquiera se debería estar jugando. Es una idea inmensa para llevarse a la almohada y observarla en las decisiones del día a día. Es el verdadero trabajo filosófico. Esperamos que este recorrido por la mentalidad de quienes moldearon la historia antigua sirva como una herramienta afilada para navegar nuestro acelerado mundo moderno con un poco más de gracia, menos fricción y mucha más presencia. Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada. Mantengan la curiosidad, sigan cuestionando lo establecido y nos escuchamos en la próxima conversación.